Las formas métricos en 3D, en el espacio, con rectas, planos, ángulos, distancias, se pueden resolver muy bien con GeoGebra, se pueden visualizar, que eso es lo más importante. Entonces vamos a mostrar cuál es la manera de proceder con este tipo de problemas que son relativos sobre todo a segundo de bachillerato. En primer lugar, todos sabemos que GeoGebra dibuja una recta en 3D sin ningún problema, aquí la tenemos, de esta forma, y además podemos cambiar su posición, como podemos observar. Y lo que es importante es que la vista algebraica aparece la ecuación en forma paramétrica. Lógicamente, el problema es que no podemos acceder a esta ecuación, estos datos de la ecuación, aunque evidentemente este punto que sale aquí es el punto A, ¿eh? Y el otro, el vector, es el vector AB. Pero en cualquier caso sí que es importante tener una instrucción, recordar una instrucción que es vector unitario, que hay que buscarla en una lista, pero si vamos hacia abajo en la lista, que aquí no lo veréis en este vídeo, pero aparece vector unitario objeto, escribimos F y nos aparece el vector unitario de la recta. Y también podríamos conseguir un vector perpendicular, pero en este caso, como que hay infinitos, no saldrá. En el caso del plano, sí. Por consiguiente, en el caso de la recta, ya tenemos aquí una serie de posibilidades. Pero además, podemos escribir la ecuación de la recta en forma paramétrica, directamente en la línea de entrada. Si yo, por ejemplo, escribo a más t por, y escribo, por ejemplo, el mismo vector, cambiamos de vector, por ejemplo, 2, 3 menos 1, perdón, 2, 3 menos 1, ahora sí, fijaros que ha aparecido la recta. Y en la línea de entrada he introducido, fijaros bien, el punto A más t. Hay que poner una t, sobre todo, no la lambda, sino una t. Y automáticamente GeoGebra lo interpreta como una ecuación paramétrica. Por consiguiente, está claro que este es un procedimiento muy cómodo. En el caso de los puntos, no lo he dicho, pero sucede exactamente lo mismo. Vamos a borrar un poquito esto para limpiar la pantalla, la vista gráfica, perdón. Vamos a dejar los puntos que vamos a necesitar, pero sobre todo hay que tener en cuenta esta posibilidad, es importante, porque nos facilita mucho la tarea. Con los puntos pasa igual, los podemos introducir dibujándolos en la vista gráfica y subiéndolos o bajándolos o moviéndolos horizontalmente, como es bien sabido, pero también por la línea de entrada podemos introducir un punto. Y una observación importante, si nos interesa trabajar con coordenadas enteras, es recordar, clicando en la vista gráfica, que podemos hacer que quede fijado a la cuadrícula. Con lo cual, tenemos la ventaja de que los puntos siempre tienen coordenadas enteras. Vamos a probarlo. Y aquí lo tenéis, vais viendo que son, excepto hay un valor que no sale, porque ahora sí. Eso era debido a que arrastramos la coordenada z, ahora ya no. Y ahora sí que ya, observad, solo son valores enteros. Esto es muy práctico para practicar según qué problemas. Por consiguiente, ya tenemos aquí la introducción de puntos y de rectas. Para el caso de los planos, tenemos muchas posibilidades, a partir de 3 puntos, plano que pasa por 3 puntos, el plano, en el caso del plano nos permite elegir a partir de 3 puntos, como el anterior, o un punto y una recta, 2 rectas, o un polígono o una cónica. Esto es importantísimo. Si tenemos una circunferencia o un arco incluso en la ventana de la vista 3D, podemos saber cuál es el plano que define esta cónica. Si queremos hacer una prueba rápidamente, vamos a dibujar un arco de 3 puntos, vamos a clicar en este punto, vamos a hacer un tercer punto, que lo va a dibujar evidentemente en el plano de la base, vamos a levantarlo de aquí, y ahora vamos a coger la herramienta plano y vamos a señalar, fijaros, perfecto, de este arco de 3 puntos nos ha dibujado el plano con su ecuación en la forma habitual. No existe la posibilidad de cambiar la ecuación. Recordar también que podemos hacer que haya una representación 2D de P que aparecería a la derecha del vídeo, que en este caso no cabe y por tanto no la veríamos. Muy bien, pues ya tenemos otra manera de obtener planos que veis aquí, y también tenemos el plano perpendicular, que es un punto y una recta perpendicular al plano, y finalmente el plano paralelo, que este es trivial, elige un punto y un plano paralelo. Evidentemente, excepto el que pasa por el punto, no vamos a dibujarlo. O sea que veis que las opciones para dibujar planos son muchísimas. Y evidentemente también, si escribimos en la línea de entrada 2x menos 3y más 2z igual a, por ejemplo, a 1, pues nos aparece este plano sin ningún problema. Me aparece con esta notación, esto no quiere decir nada, y tener en cuenta también, vamos a borrar este plano para no molestar, y tener en cuenta también que podemos dibujar un punto sobre este plano.
Y evidentemente también una recta si queremos, porque esto no habría ningún problema si clicamos en el plano. Si queremos dibujar una recta sobre este plano, sería exactamente igual. Hacemos aquí y tenemos una recta en el plano. En fin, las posibilidades, como veis, son infinitas. Y todo es muy intuitivo. Por consiguiente, la verdad es que es muy difícil equivocarse, bueno, o como mínimo no acabar de ver cómo se puede hacer una determinada. Evidentemente no funciona todo, como es lógico, pero en general la verdad es que es muy, muy práctico. Puede suceder que los planos aparezcan a veces con muchas líneas dibujadas. Esto sucede en algunos casos de intersección. Pero bueno, de momento no vamos a considerar. Por cierto, podemos hallar la intersección de rectas con planos, de rectas con rectas si la hay, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver si nos hace la intersección. No doy garantías ahora, pero quisiera probarlo. La intersección de este arco con el plano, yo creo que no la dará, pero no, no la hace. Ya sería... Ah, no, sí que la ha hecho, perfecto. Observad cómo ha hecho la intersección del arco con el plano. O sea, es que lo que tenemos que hacer es pensar en lo que queremos hacer. El GeoGebra nos lo hace prácticamente todo, eso es importantísimo. Muy bien. Entonces, para el tema de las distancias y ángulos, eso es muy sencillo. Voy a borrar también este plano. Perdón, el rastro no, por favor, que sería un cholío en la vista 3D. Pero, evidentemente, si yo dibujo, por ejemplo, dos rectas, aquí tenemos una, vamos a dibujar otra, vamos a cambiarla de posición, la segunda recta también, este punto también, y este punto también, solamente a efectos de generalización, aquí lo tenemos. Fijaros que podemos hallar de estas dos rectas absolutamente todo, todo excepto una cosa que enseguida veremos, pero que no es ningún problema tampoco. Por ejemplo, la distancia entre las dos rectas, GeoGebra nos la da, aquí la tenéis, es este número que ha aparecido aquí. No nos la escribe en la vista 3D como hace con otras distancias, pero sí que la calcula, y esto nos puede ser muy útil. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es un texto. Esto a veces se puede arrastrar, pero en este caso no nos lo permite, porque es un número que no nos lo permite ver. O sea, no se puede, como es lógico, porque la distancia entre dos rectas que se cruzan no es hay que construirlo, y por consiguiente ya hace mucho GeoGebra facilitándonos el valor de la distancia. Lo otro es la construcción de la recta que es perpendicular a las dos rectas que se cruzan, y entonces con la mínima distancia. Pero esto es una construcción que es otro tema, no vendría ahora aquí al caso. Y el ángulo entre las dos rectas puede que sea un problema, pero vamos a ver que esto no es tanto, porque es que en el fondo lo único que tenemos que hacer, fijaros qué sencillo es, dibujar una paralela por este punto a esta recta. Y una vez la tenemos, el ángulo es inmediato, clicamos a ángulo, y aquí tenemos el ángulo. Está en radianes, pero podemos hacer con las opciones avanzadas del GeoGebra en el menú, clicaremos avanzado, y en el avanzado nos aparece esta pantalla, y lo único que tenemos que hacer es poner grados en vez de radianes. Y ya está. Y aquí tenemos el ángulo de las dos rectas. Como veis, una solución rápida y sencilla. Y luego podemos ocultar, si queremos, la recta que hemos utilizado como auxiliar. Y ya está. ¿Qué más tenemos? Pues para dos rectas también tenemos la distancia de una recta a un punto. Vamos a probar. A ver este punto a esta recta. Pues sí, efectivamente nos ha calculado. Estupendo. Nos ha calculado. Esta sí que nos la escribe, en el cuadro de texto en la vista gráfica 3D. Es un poco engorroso, pero bueno, siempre esto se puede intentar pasar a la vista 2D. Es relativamente sencillo de ponerlo. Sería pura y simplemente escribirlo, este texto de aquí, en las propiedades, podríamos saber que se viera en la vista gráfica, que ahora no la tenemos activa, pero se podría hacer. O sea que ya tenemos, por ejemplo, la distancia de un punto a una recta. Estoy improvisando un poquito sobre la vista 3D, evidentemente según el problema se tendrá que hacer según las condiciones del problema y los datos que nos dan. Todo esto es muy variado. Y a partir de aquí, pues ya tenemos otro dato más. Me parece que ya tenemos casi todo. Tenemos el ángulo entre dos rectas, la distancia entre dos rectas, la distancia de un punto a una recta, la distancia entre dos puntos, evidentemente, esa es muy sencilla. Pues es clicar en los dos puntos. Y aquí la tenemos, la distancia entre dos puntos. Como veis, es completísimo. Muy bien, vamos a limpiar un poco la pantalla y vamos ahora a trabajar con planos.
Y para trabajar con planos lo que voy a hacer es un plano a partir de 3 puntos. Vamos a ver, vamos a dibujar 3 puntos y nos aparece el plano, que en este caso es el plano de la base. Vamos a cambiarlo de sitio, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí tenemos el plano y ahora vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, la distancia de un punto a un plano. Vamos a ver si nos la hace. Estoy también haciendo pruebas, ¿por qué no? Siempre se puede probar. Vamos a ver qué pasa. Distancia de este punto a este plano. En este caso esto no funciona. Por tanto, aquí sí que habrá que hacer una construcción. La distancia de un punto a un plano no nos la hace. Incluso voy a intentar modificar el punto. Yo creo que no lo hará igualmente. Pero esto no es problema, como veréis enseguida, porque vamos a subir un poco así. Vamos a volver a probar. Veremos que esto no lo hace. Y por eso digo que si tenemos duda o no funciona, siempre tenemos una alternativa. Está claro que no lo hace. Por tanto, ¿qué haremos? Vamos a dibujar una herramienta muy útil. La perpendicular a un plano por un punto, que es esta de aquí. Esto hace más perpendiculares, no solo a un plano, pero han puesto este icono. Aquí la tenemos. Hallamos la intersección. Y con esta intersección, fijaros qué sencillo es ahora, solo nos resta hallar la distancia del punto entre los dos puntos. Y a partir de aquí, si movemos este punto, esto era un ejercicio propuesto en una de las tareas para el curso de las tales, fijaros que también lo podemos mover en altura, perfecto. Por tanto, la distancia de un punto a un plano la calcula, como veis, sin ningún problema. ¿Qué más podemos hallar? Podemos hallar el ángulo que forma, vamos a borrar este punto, ahora que no nos interesa. Vamos a dibujar otro plano, si os parece. Vamos a dibujar una recta. Por aquí. Vamos a cambiarla de sitio para mostrar la generalización. Vamos a ver. Está un poquito, vamos a subir un poquito más. Evidentemente la recta y el plano se cortan, como podéis ver. Entonces, si queremos hallar el ángulo que forman la recta y el plano, vamos a probar a ver si esto funciona. Bueno, la intersección primero de todo, con la herramienta intersección, el plano, la recta, y nos aparece la intersección, perfecto. Y si queremos hallar el ángulo que forma la recta y el plano, lo probamos también. Vamos a ver, ángulo, vamos a probar si lo hace. Perfecto, lo ha calculado, efectivamente, muy bien. O sea que en el caso de que la recta fuera paralela al plano, evidentemente este valor no saldría, clarísimamente. Pero bueno, eso primero se puede averiguar, o sea, a partir de aquí ya en todos los ejercicios. O sea que si os vais fijando, va apareciendo absolutamente todo. Es increíble, va apareciendo absolutamente todo y es muy, muy, muy práctico. Una observación que os quería comentar es que en la cuestión de los ángulos entre dos planos también existe. Si, por ejemplo, yo voy a improvisar un plano ahora mismo, un plano perpendicular por este punto a esta recta, perfecto, aquí lo tenéis, y si queremos hallar el ángulo de los dos planos, fantástico, aquí lo tenemos. Acordaros que con los ángulos hay que tener en cuenta que los ángulos, cuando yo clico en el ángulo, vamos a colocarnos para poder clicar en el ángulo, vamos a ver, tenemos la posibilidad de decidir cómo lo queremos ver el ángulo, si entre 0 y 360, 0 a 180 y 180 a 360. Esto también es importante. Y fijaros que no hemos necesitado hallar la intersección de los dos planos, que se haría mediante esta herramienta. Aquí la tenéis. Y bueno, no sé si me dejo alguna cosa, creo que está visto casi todo, pero no hay duda de que tenemos aquí unas posibilidades infinitas y cualquier problema. Una última observación, y es que si introducimos el plano en la forma AX, lo voy a hacer ahora para que lo veáis, AX más BI más C igual a C, más CZ más D igual a 0, fijaros que no he puesto espacios, me pide crear deslizadores. Aparecerían en la vista gráfica 2D, que aquí no lo tenemos, pero tendríamos un plano cuyos coeficientes podríamos variar. Y de hecho, lógicamente aquí esto nos dice que no está correcto, y de hecho con una recta se podría hacer exactamente igual con el truco que os he enseñado antes. Pero bien, sobre esto aquí ahora vamos a entrar. Pienso que esto os ha dado un amplio margen de posibilidades para trabajar los problemas métricos en 3D.